Económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Vamos a iniciar el programa hablando de la diferencia entre un político y un estadista. Un político visualiza básicamente 4 años de horizonte temporal, visualiza lo que son medidas que pueden beneficiarlo en el corto plazo y por lo tanto tiene una grave restricción que muchas veces limita lo que es su capacidad de aportar al desarrollo económico y social, porque cuando se analizan las políticas, las reformas, las medidas que se pueden adoptar, hay muchas que tienen un impacto, pero solamente en el muy largo plazo. En consecuencia, un político no se preocupa por eso. Un político se preocupa más por el corto plazo, se preocupa por su mandato, se preocupa por sus 4 años de manejo de la cosa pública, en el mejor de los casos, si es uno que ha sido elegido por 4 años. En otros casos, hay algunos que tienen un horizonte temporal todavía menor. Pues bien, la diferencia con el estadista es que el estadista visualiza más allá de lo que es su horizonte político, su horizonte temporal electo, su horizonte temporal que tiene que ver con lo que es su papel o su trabajo en el corto plazo. Un estadista toma decisiones que van a tener fruto, que van a tener un impacto positivo en el muy largo plazo. Aun cuando no lo vea, aun cuando no se le beneficie él como persona física, un estadista toma decisiones que son clave para mejorar las condiciones de vida de la población. Y en ese sentido, uno de los elementos clave de un estadista es que debe aprovechar toda oportunidad para crear valor agregado, toda oportunidad para generar un aumento del nivel de riqueza, toda oportunidad para crear un entorno que favorezca la generación de ingresos que pueda a su vez ayudar a que mejore la calidad de vida del pueblo que está manejando, del país que le ha tocado gestionar, de la administración que le ha tocado dirigir. Pues un estadista tiene que aprovechar todas las oportunidades. Y en ese sentido, yo quiero traer un ejemplo de lo que fue una decisión donde se toma una medida en la cual se visualiza hacia futuro qué es lo mejor. Y tiene que ver con la decisión de realizar una renegociación a la concesión aeroportuaria. La concesión aeroportuaria es la que maneja, la que gestiona, la que administra los 6 aeropuertos que tiene el Estado Dominicano, entre ellos el aeropuerto más importante, el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Esa decisión del presidente Luis Abinader fue una decisión que le permitió crear valor. Y voy a explicar en detalle, más allá de lo que presentó el presidente Luis Abinader, utilizando sus argumentos, utilizando sus planteamientos, voy a entrar en más detalle porque voy a analizar lo que son conceptos que tienen que ver con lo que son los costos de terminación o costos que son más allá de los costos hundidos, porque son costos que tienen que ver con cambios que se pueden producir. Y me refiero a lo siguiente. En la actualidad hay un contrato de concesión con la empresa Aerodón que gestiona los 6 aeropuertos. Ese contrato de concesión implica la realización de un conjunto de inversiones durante el periodo del contrato de concesión. ¿Qué sucede? Ese contrato que ya le permitió a la empresa Aerodón realizar inversiones por más de $400 millones en el proceso de modernización, construcción, ampliación de las diferentes terminales aéreas que le toca gestionar, pues ya esos recursos fueron totalmente invertidos. Así se demostró en varias auditorías que se realizaron, auditorías que fueron realizadas y fueron autorizadas y fueron por diferentes administraciones, diferentes gobiernos, donde participó, además de las entidades vinculadas con el Poder Ejecutivo, así como también el Congreso Nacional, pues esas auditorías permitieron verificar que efectivamente ya se habían realizado esos más de $400 millones de inversión. ¿Y qué sucede? En los próximos años que queda de concesión, no habría que realizar nuevas inversiones que se requieren para poder seguir ampliando el nivel de operaciones de esa terminal, tal como se había programado. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que hemos visto en los últimos años es un aumento significativo de la llegada de turistas a la República Dominicana. Hemos visto al ministro de Turismo
en varias ocasiones salir señalando que en términos históricos hemos tenido una mayor llegada de turistas, que hemos estado superando continuamente la llegada, y eso implica que se necesita un aumento de la capacidad aeroportuaria en las cuales 6 de los aeropuertos que tenemos acá en la República Dominicana están gestionados por Aerodom. ¿Eso qué significa? Que de aquí hasta que termine la concesión había que invertir una cantidad importante de recursos, 16, 18, 20 millones de dólares para ir modernizando lo que son las instalaciones o construir una nueva terminal, que eso ya implicaría más de 200 millones de dólares. Pero ¿es algo posible dentro del contrato de concesión actual? No. Entonces hay dos posibilidades. Y es, o se termina el contrato de concesión, se termina y se le paga a el que tiene actualmente el contrato X cantidad de recursos que se conocen como stranded costs, o costos de terminación o costos de cambio de lo que es el marco dentro del cual se encuentra esa concesión, que es un contrato aprobado por el Congreso Nacional. Se paga esos costos de terminación, esos stranded costs, que pueden ser varios centenares de millones de dólares. Se paga esto y se lanza una nueva licitación para gestionar estos aeropuertos. Y esto puede durar alrededor de un año más en ese proceso de licitación y convocatoria, etc. Esa es una opción. La otra opción es realizar una ampliación en base a una renegociación de ese contrato de concesión de acuerdo a lo que establece la normativa. Es decir, el contrato que fue aprobado por el Congreso establece que el gobierno dominicano puede perfectamente realizar una renegociación y una ampliación del plazo de vencimiento de ese contrato. Eso lo establece el contrato actualmente vigente. Y solamente tiene que ser posteriormente aprobado el contrato por el Congreso Nacional. Con eso es suficiente. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, asegurarse con esa renegociación que el país salga beneficiado. Salga beneficiado por dos vías. Uno, porque se está ahorrando los costos de terminación que hubiese implicado adelantar la terminación del contrato de concesión actual y lanzar una nueva licitación. Y dos, se ahorra el hecho de que puede, con este tipo de modificación, adelantar inversiones por un monto significativo para ayudar a ampliar la capacidad de operación de los aeropuertos y así satisfacer la demanda de servicios del turismo dominicano. Recuerden que la puerta de entrada a la República Dominicana es, en su mayoría, los aeropuertos nacionales, de los cuales 6 están en manos de Aerodom. Hay uno en el Cibao, hay uno en La Romana y hay uno en Punta Cana privados. Pero estos 6 importantes del gobierno, entre ellos el más importante, el AILA, el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, implica la necesidad, como es la puerta de entrada, que usted le brinde una buena experiencia a ese turista. Y esa buena experiencia implica la necesidad de realizar inversiones importantes en el corto plazo. Esas inversiones importantes pueden ir hasta lo que sería la construcción de una nueva terminal en el AILA. Y para esto, entonces, usted va a lograr adelantar esos recursos con esa nueva renegociación. En ese sentido, cuando uno valora los dos elementos, las dos posibilidades, uno, paga un costo de terminación y lanza una nueva licitación y puede durar eso 1 año, 2 años más para que llegue un nuevo operador, o dos, hace una renegociación. ¿Una renegociación con quién? ¿De quién estamos hablando? Miren, cuando hablamos de Aerodom, estamos hablando del grupo Vinci. El grupo Vinci es un grupo que es una de las principales empresas del mundo. El grupo Vinci es un grupo francés, es una de las empresas más importantes del mundo. Dentro de Francia es definitivamente una de las empresas más grandes. Y dentro de ese grupo está Vinci Airports. Vinci Airports es el principal operador privado de aeropuertos del mundo. Oigan bien, Vinci Airports es el principal operador privado de aeropuertos del mundo. Tiene aeropuertos
En todo el país que usted menos imagina, ahí usted tiene un aeropuerto. Y lo tiene y lo gestiona adecuadamente. Y tiene un claro compromiso también con la protección del medio ambiente. Es el primer aeropuerto que se comprometió para el año 2050 de tener ya una emisión neta de CO2 cero. O sea, que es un aeropuerto con visión de futuro. Es una empresa que tiene una visión de futuro manejando y gestionando los aeropuertos a nivel global. Pues ese operador es el que está detrás de Aerodón. Ese es lo que es el corazón. A ese es la empresa que se le estaría renegociando el contrato, con la cual se estaría renegociando el contrato. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, otro punto a tomar en cuenta, y por eso hablo de la diferencia entre un político y un estadista, donde realmente el presidente Luis Abinader ahí tuvo un papel de estadista cuando visualiza hacia futuro lo que es la importancia de una concesión, y es que modifica el contrato para aprovechar y generar ingresos en el presente muchísimo mayores que lo que se hubiese generado bajo el contrato actual. Es decir, que si usted toma los próximos años, hubiese tenido un nivel de inversiones muchísimo menor en el proceso de modernización de los aeropuertos, pero dos, hubiese tenido también unos pagos, pero muchísimo menores, porque no hubiese ningún tipo de obligación de pagos que ahora con esta renegociación logró el presidente Luis Abinader. Y me voy a explicar. Y ahí voy a seguir punto por punto lo que planteó el presidente Abinader con sus palabras cuando anunció esta renegociación. Una renegociación que me recordó mucho. Y aquí mismo, hicimos un programa señalando las bondades de esa renegociación. Y fue la renegociación del contrato de la Barrick Gold. Ese contrato, aquí mismo, nosotros señalamos la importancia de esa renegociación que realizó el presidente Danilo Medina. En ese momento, nosotros señalamos las bondades de la renegociación, tal como estamos señalando las bondades de la renegociación del contrato de Aerodón. Aquí mismo, en esta misma emisora, en esta misma cabina, de don Willy y de don Álvaro, aquí mismo, nosotros señalamos las bondades de la renegociación del contrato Barrick Gold. Y ahora estamos señalando las bondades del contrato, de renegociar el contrato con Aerodón. Y comienzo señalando, el primer monto que va a recibir el gobierno dominicano representa 775 millones de dólares. 775 millones de dólares es el monto que va a recibir el Estado dominicano en forma de canon. ¿Existe alguna otra concesión aeroportuaria en la República Dominicana que haya pagado un canon de cualquier monto? No. ¿Qué significa esto? Estos 775 millones de dólares que ahora el gobierno va a recibir de la empresa Aerodón por la extensión del contrato es un hito, es una marca que ahora se establece que va a servir para futuras concesiones que se otorguen o renovaciones de concesiones que se otorguen de aeropuertos en la República Dominicana. De ahora en adelante ya hay un valor adicional. Por eso, es una entrada a mi blog, que ustedes pueden buscarla, www.jaimearistescuder.blogspot.com. Yo digo lo siguiente, el gobierno aumenta el valor de la concesión aeroportuaria, no solamente del Aerodón. Cualquier otra concesión aeroportuaria en la República Dominicana tiene un mayor valor. ¿A favor de quién? Del Estado Dominicano, que es lo mismo a decir del pueblo dominicano. Estamos hablando de 775 millones de dólares que estaría recibiendo en forma de canon. Oigan bien, en forma de canon. Llueve, trueno, vente. A mí hay que darme 775 millones de dólares. Eso es lo que dice el Estado dominicano. 775 millones de dólares para el pueblo dominicano. Llueve, trueno, vente. Hay que buscarme esos 775. Pero eso es por adelantado. Óigame, usted hace lo que usted quiera en los próximos años manejando esta concesión, pero usted me busca 775. Usted gane o pierda, usted me va a buscar 775 millones de dólares. Primer punto. ¿Existía en el contrato actual un pago por concepto de canon? No. No había en el contrato actual ningún concepto de canon. 775 millones de dólares es el monto que se estaría pagando. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con 775 millones de dólares? Yo le voy a dar una lista. El presidente Abinader presentó
de las obras que se van a hacer. Le voy a dar una lista corta. Entre las obras, en primer lugar, y es obvio, que se comienzan a ejecutar obras en el entorno del principal aeropuerto concesionado, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Y eso implica obras a su alrededor, como por ejemplo el asfaltado de la comunidad de La Caleta, Boca Chica, zonas aledañas, pero también el Gran Santo Domingo y otros municipios más. También la construcción de una vía expresa desde la Plaza de la Bandera hasta la Avenida 6 de Noviembre, una solución vial expresa desde la Avenida de los Próceres hasta la Avenida Jacobo Masluta, solución vial desde la Avenida República de Colombia a la Avenida Monumental, un puente levadizo sobre el río Sama y otro paralelo al puente Francisco J. Peinado, entre otras obras, con los 775 millones de dólares, que vuelvo y digo, marcan un hito. ¿Por qué esto? Porque es que de ahora en adelante, cuando se hable aquí de concesión aeroportuaria, aquí hay que buscar un dinerito y ponerlo por adelantado. ¿Usted quiere operar aeropuerto en este país? Póngame un dinero sobre la mesa, tan sencillo como eso. ¿Usted quiere operar aeropuerto? Póngame un dinero sobre la mesa. Póngame un dinero sobre la mesa, tan sencillo como eso. Eso crea un valor que ya vemos que comienza siendo 775 millones de dólares. Primer punto. El acuerdo también incluye inversiones adicionales por 830 millones de dólares que no se hubiesen ejecutado, oigan bien, 830 millones de dólares que no se hubiesen ejecutado de aquí hasta el año 2030. No se hubiese ejecutado nada, ni un dólar de eso, hasta el año 2030. Teniendo nosotros una presión importante del sector turista, del sector turismo, que necesita darle un mejor servicio a los turistas que llegan a este país, que necesitan tener un mejor servicio aeroportuario. Y se necesitan nuevas inversiones, se necesitan ampliaciones, se necesitan nuevas terminales. Se van a invertir 830 millones de dólares. Para que tengan una idea, se habla entre esas inversiones, y se destaca, la construcción de una nueva terminal por la suma de 250 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es definitivamente el buque insignia del servicio aeroportuario de la República Dominicana y que se prevé que para el año 2030 maneje 8.5 millones de turistas. No habría posibilidad, oigan bien, no habría posibilidad de que en el año 2030 con el contrato actual pudiera manejar 8.5 millones. Era imposible, era imposible. O sea que definitivamente había que llevar a cabo esa renegociación. Pero a las cifras anteriores hay que señalar lo siguiente. El gobierno incluyó, y ahí yo quiero reconocer la capacidad de negociación de quienes trabajaron por parte del gobierno, que fue encabezado por el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Yo quiero reconocer la capacidad de que vio un upside de esto. ¿Qué significa esto? Que pudiera, dado el modelo que se utiliza, el modelo financiero de proyección de ingresos, y a partir del cual se saca, los 775 millones de dólares de canon más los 830 millones de dólares de inversión, en base a ese modelo hay un upside. ¿Qué pasaría si República Dominicana, que está haciendo un trabajo extraordinario en la promoción del turismo, sigue recibiendo una cantidad de turistas que supera lo que se tiene previsto en el modelo? Pues eso significa que tú vas a tener mayores ingresos. De esos ingresos tú me vas a pagar a mí hasta un 20% de los ingresos brutos. Oigan bien, de ese nuevo contrato, algo que no existía en el contrato anterior, tú me vas a pagar hasta un 20% de los ingresos brutos. De esos recursos, además, tú me tienes que añadir lo que tú me hubieses pagado de impuestos sobre la renta. Tú dices, ¿cómo? Entonces tú me vas a pagar impuestos, el ingreso bruto y además impuestos sobre la renta. Sí, 27% de los ingresos que se originan en términos de beneficios van también a ser sujetos de, como base imponible, de impuestos sobre la renta. Si yo sumo todo, oigan bien, si yo sumo los 775 millones de dólares, los 830 millones de dólares, el 20%, esos tres elementos, dice el presidente que sube por encima de los 2.000 millones de dólares. Pero si yo sumo además el monto correspondiente a ese 27% de impuestos sobre la renta, supera los 3.000 millones de dólares. Y eso es creación de valor. Eso es
creación de oportunidades para que el país pueda beneficiarse de una renegociación de un contrato. Eso crea las oportunidades para que el gobierno pueda tener suficientes recursos para invertir en aquellas áreas clave para la mejora de las condiciones de vida del pueblo dominicano. Eso es fundamental. Es una buena negociación. Algunos han dicho, pero es posible, era posible hacer esa negociación, esa ampliación. Claro que sí. El contrato original, desde el año 1999, establece que se puede entre las partes renegociar la extensión sin ningún tipo de problema. Lo que tiene que hacerse es lograr la aprobación del Congreso. Después que se renegocia, se ven las bondades que acabo de señalar, se ve la gran oportunidad que tiene el país, no solamente de acelerar inversiones y adelantar inversiones para modernizar la infraestructura aeroportuaria, sino recibir ya 775 millones de dólares. A mí me da certeza esto, de que fue una buena negociación. Yo que he participado en diversas negociaciones importantes en la República Dominicana a favor del Estado dominicano, yo le puedo asegurar que esto es una gran creación de valor. Esto que estamos hablando, que va a ser ejecutado, todo este proceso de inversión por la principal empresa, y vuelvo y repito, VINCI Airports, es la principal empresa operadora de aeropuertos privados en el mundo. Oigan bien, la principal empresa operadora de aeropuertos privados en el mundo. Es una de las empresas más grandes, es parte de una de las empresas más grandes del mundo. En el área de construcción, una de las top 3. Oigan bien, una de las top 3. Y en Francia, óiganme, es una de las super empresas francesas. Así las cosas, se puede concluir señalando lo siguiente. Esto que se acaba de hacer, esta renegociación de este contrato de concesión, es un ejemplo de lo que debe hacer un estadista. Aprovechar las oportunidades para crear valor a favor del pueblo dominicano. Llévatelo, Francis.